Ya saben, les recomiendo visitar la tienda MacGlue, en la cual ya puedes comprar el iPhone 14, el iPhone 14 Pro Max, el Apple Watch Serie 8 y Ultra y todo lo que buscas de la marca Apple. Contáctalos a través de sus redes sociales o visítalos en el centro comercial Polvos Azules, pasaje 22, tiendas 1 y 2. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Osma con ustedes nuevamente, y en este nuevo video haremos una breve reseña de la consola SF900, la cual emula juegos de Super Nintendo principalmente, aunque también tiene una sección de títulos de Nintendo. Eso sí, comentarles que he notado que hay distintas versiones de esta consola, algunas solo tienen juegos de Super Nintendo, otras versiones tienen más de 2000 juegos, incluso algunas tienen una caja un tanto distinta, pero a pesar de eso todas comparten la misma interfaz y el mismo rendimiento a nivel jugable, por lo que vamos a analizar justamente eso, obviamente partiendo de la versión que yo poseo. Lo primero que encontraremos al desempaquetar el producto son los dos mandos inalámbricos, cuya configuración y apariencia es similar a los originales de Super Nintendo. Estos controles funcionan con una pila AAA en la parte posterior y asimismo tienen un switch para cambiar de jugador 1 a jugador 2. En general, los mandos tienen una calidad un tanto tosca, sobre todo al momento de apretar los gatillos, pero cumplen su función correctamente. Luego encontraremos el stick HDMI, que es la consola como tal y que posee una ranura con una micro SD de 4 GB, la cual contiene todos los juegos. Asimismo tiene una entrada para el cable de carga USB que también nos viene en la caja, y finalmente tenemos el manual de usuario en el idioma inglés. Para comenzar a jugar debemos conectar la consola al puerto HDMI de nuestro televisor y de la misma manera conectar el cable de carga USB al puerto USB de nuestra pantalla para proporcionarle energía y que ésta encienda. Una vez funcione la consola nos aparecerá el menú principal dividido en 6 secciones, entre las cuales tenemos Sports, Shooting, Adventure, Fighting, Puzzle y FC Games. Obviamente las primeras 5 hacen referencia a los géneros de Super Nintendo que vamos a encontrar en cada una de ellas, y la última es la carpeta donde encontraremos los juegos de Nintendo. Bueno, elegimos cualquiera de las secciones y le damos al botón de Start para ingresar. Se nos desplegará la lista correspondiente y en la parte superior derecha nos aparecerá la cantidad de juegos del género que hemos elegido. En este caso la sección de deportes tiene 254 juegos, disparos cuenta con 90 juegos, aventura con 242, peleas tiene 111, puzzle nos lista 229 juegos y finalmente contamos con 787 juegos para NES, por lo que tenemos un total de 1713 títulos en esta consola stick. Muchos más juegos de lo que se nos advierte en el rótulo de la caja. Si bien las secciones tienen los juegos de acuerdo a su género, no quita que se filtren títulos de otros géneros, como por ejemplo Zombies Ate My Neighbors, que se encuentra en disparos, supongo que es porque el protagonista dispara, sin embargo Mega Man también dispara y se encuentra en el género de aventuras. De la misma manera Gradius y las Tortugas Ninjas 4 están en peleas cuando deberían estar en otros apartados. En Puzzle, donde encontramos juegos como Tetris, también aparece Gold Patrol, que es la secuela directa de Zombies, y debería ir en aventura. Así que esto de los géneros no es 100% exacto. En cuanto a los juegos repetidos, pues no hay muchos en realidad, lo cual es positivo tomando en cuenta que usualmente las consolas chinas suelen repetir muchísimos juegos, pues aquí encontraremos algunos pocos. Por otro lado, no contamos con un buscador que nos facilite la elección rápida de juegos que tengamos en mente, lo cual se echa de menos. Tampoco tenemos una opción de favoritos para agrupar ahí los títulos que más juguemos, así que tendremos que recordar la sección y el número del juego, algo que no es difícil en realidad. Felizmente están ordenados alfabéticamente, pero de todas formas hubiese sido de gran ayuda contar con un buscador o una pestaña de favoritos. Lamentablemente no pude encontrar una manera de cargar más juegos a la consola, ya que la extensión con la que están instalados es ZSF y por más que le cambié la extensión a mis ROMs, la consola no las reconoce. Tampoco reproduce archivos SFC o SMC, así que vamos a tener que conformarnos con los juegos que nos vienen por defecto, que de por sí ya son bastantes. En cuanto a la emulación, los juegos se reproducen de forma correcta, al menos los que estuve probando funcionan bastante bien. Claro está, no he podido probar todos porque son más de 1000, así que es una tarea inacabable, pero los títulos que he ido testeando iban bastante bien tanto en video como en audio.
Eso sí, no esperen un rescalado en HD, ya que los juegos tienen la misma calidad gráfica que su versión original, así que no verán ningún tipo de mejora en este aspecto. Pero como mencioné, tanto los juegos de Super Nintendo como los de Nintendo iban bien y ninguno presentaba algún tipo de crasheo o ralentización notoria que impida disfrutar con tranquilidad del juego. Así que, si bien la emulación no es sobresaliente, esto hay que decirlo, me parece que es decente, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de juegos que nos viene con esta consola. Añadir también que si presionamos Select y Start mientras estamos en el juego, aparecerá el menú de pausa en el cual se nos presenta varias opciones, entre ellas Resume, que es volver al juego, Quit, que es salir del título y volver al menú principal, Load para cargar una partida y Save para guardar en cualquier momento, lo cual siempre viene bien, sobre todo en los juegos de Super Nintendo y Nintendo que suelen tener una dificultad elevada. Así también tenemos la opción de Screen para modificar la relación de aspecto, pudiendo elegir entre Full Screen y Scaling Up, que se asemeja al aspecto original del juego. Finalmente está la opción de System para cambiar el estándar de video entre NTSC, PAL o Auto, aunque sinceramente no he notado ningún cambio significativo al elegir alguna de estas opciones. En cuanto al costo, puedes conseguir la consola de oferta en 189 soles por todo el mes de octubre en la tienda de videojuegos X Gamers Perú en el centro comercial Polvos Azules de la ciudad de Lima. Asimismo, si te acercas al local puedes probar el producto personalmente y verificar su funcionalidad. En definitiva, considero que esta consola puede ser una opción interesante para aquellas personas que desean disfrutar de los juegos de Super Nintendo sin la necesidad de comprar tanto la consola original como los cartuchos por separado, que evidentemente les resultaría más costoso. Quizás el punto más negativo es que si se te malogran ambos mandos, no hay forma de sustituirlos y tocará comprar nuevamente el producto, así que tengan muy en cuenta eso. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que la información les haya sido de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo con un comentario o un like y suscríbanse para más videos reseñas como este en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Y antes que finalice este video, les recomiendo visitar a nuestros amigos de Videojuegos Dani, donde encontrarán principalmente consolas portátiles como la PSP, PC Vita, Nintendo DS Lite, 2DS, 3DS, ediciones de colección. Los pueden ubicar en el centro comercial Polvos Azules, Puerta 2, Pasaje 21, Tienda 25. Hacen envíos a nivel nacional y aceptan todas las modalidades de pago. Así que ya lo saben, visítenlos y disfruten de lo que la tienda les ofrece.